vamos a hablar de una figura jurídica importante que la Ley de Sociedades ha dispuesto para las personas que tienen inversiones en compañías. El tema, lo están buscando, ya viene por acá. El tema lo hemos titulado El referimiento como medio alternativo para hacer valer los derechos fundamentales de los socios de las compañías. Acontece que decía el magistrado Luis, que me antecedió, que parece que hay como una necesidad de no judicializar los procesos. Pero acontece también que, como también dijo la magistrada Bonilla, falta de garantías. Y cuando en una nación las instituciones no ofrecen garantías, eso tiene un asidero, y ese asidero anda por el nivel de la educación intrínseca de las personas, al margen de las instituciones, y obviamente la persona no anda solo. La persona, donde quiera que se desplaza, lleva consigo su cultura. Por consiguiente, si yo como persona individual tengo un problema de educación, cuando me instalo en una institución, obviamente voy a reflejar la falta de educación que poseo en esa institución. Entonces, la Constitución Dominicana y la propia ley ha permitido el uso de herramientas para buscar la manera de hacer valer los derechos. Pero quisiéramos empezar por retomar lo que es un derecho fundamental. Un derecho fundamental es aquella cuestión positiva que permite que usted pueda vivir en paz en una sociedad determinada, en este caso la dominicana. Entonces, el derecho fundamental es tan fundamental que hace falta que esté por encima de todo. No obstante, las personas violan esos derechos fundamentales. Sin embargo, la ley tiene como una herramienta adyacente para traer y llamar el respeto a algún derecho, en este caso a una persona que sea miembro de una compañía que ha aportado sus ingresos, sus recursos, sus rentas o su herencia, la ha aportado en un grupo societario, en una compañía. No estamos hablando de cosas particulares como las que se han hablado, sino ahora grupos de personas que se reúnen para corporativamente explotar una actividad mercantil y producir beneficios, ganancias, dinero con esa explotación. Estamos hablando de los socios o los accionistas. Y existe lo que es el referimiento. El referimiento es, como quien dice, una voz, un lugar, un espacio que puede utilizar el que se ve afectado por una decisión, por una acción de una institución o de una persona que tenga una posición por encima de la de él o igual que la de él, pero que aquella posición le permita que se le viole ese derecho, que permita que la persona que incumplió, que la persona que faltó pueda abusar. Entonces, la justicia ha dispuesto el referimiento para que el que se vea afectado en esta ocasión, pues vaya y sin tocar el fondo, solamente que se conozca, como quien dice, alguien que lo escuche y retorne la cuestión al momento fundamental, al momento inicial, para que la persona pueda ejercer de manera natural. Pero fíjense que el referimiento no es una cuestión nueva. El referimiento llega desde la cuna de nuestra ley. Estamos hablando de Francia. Por ejemplo, en el año 1685, que gobernaba en Francia el rey Luis XIV, ya existía el referimiento. 200 años casi después, en el año 1804, se incluye
el emperador Napoleón Bonaparte lo incluyó en sus códigos, los códigos napoleónicos. Fíjense la importancia de hacer valer derechos. Ahora bien, en la República Dominicana, obviamente, las cosas van caminando poco a poco. Los códigos napoleónicos, por la influencia de Haití en la República, tuvieron presencia y han tenido presencia en nuestra tierra desde entonces. Y en el año 1868, poquitos años después que la República Dominicana obtuvo su independencia real, se pone en vigencia en la República Dominicana el Código de Comercio. En el Código de Comercio para el año 1868 entra con la entrada de todas esas leyes. Sin embargo, es en el año 1978 cuando el legislador dominicano elabora una ley, aparte la ley 834, y pone de manera aislada, separada, esta posibilidad, esta figura jurídica para el accionar de las partes que se sienten afectadas y aparece entonces el referimiento ya en esta ley. De manera precisa, estamos hablando de que de los artículos 101 hasta el 140 se habla en esta ley sobre lo que es la forma para el que se siente afectado utilizar dichos recursos. Ahora bien, fíjense que desde el año 1978 que aparece la posibilidad de accionar con el recurso, con la figura jurídica más que un recurso del referimiento, es en el año 2008 cuando el legislador dominicano que se mantuvo usando el Código de Comercio para unas cosas tan profundas como es el comercio en una nación cualquiera, se mantuvo utilizando una ley que fue puesta en vigencia en el año 1804 y modificada en el 1868 en Francia. Del 68 hasta el 2008 pasaron más de 150 años para que el legislador dominicano viera la necesidad, y digo yo aparte, forzada, una necesidad forzada por actividades de comercio internacional, de la modificación del propio código, y no lo hizo en su amplitud, y solamente lo hizo en una parte de ese código. Estamos hablando de la sección tercera del propio, y ahí entonces solamente se trata lo referente a las compañías, las sociedades. Y entonces, conjugando esta posibilidad de cambiar una norma desde el año 1868 con más de 150 años en uso y que era una pantalla en el país, entonces aparece la ley 479-08 que modifica el Código de Comercio. Al modificar el Código de Comercio introduce la figura del referimiento como una opción, como una alternativa para los socios al verse involucrados en un conflicto con su propio socio, al verse involucrado en un conflicto con el presidente, con el gerente, con los fundadores de la propia compañía que él es socio, que él tiene iguales condiciones. La diferencia puede ser solamente los montos que éste haya invertido, porque todo el mundo no aporta de igual a igual en una compañía. Entonces, ¿qué acontece? Posteriormente, ya para el año 2010, el legislador constituyente refrenda esta cuestión que el propio legislador ha involucrado ya en una ley particular, y aparece lo que es en la Constitución del año 2010 los derechos fundamentales. Y fíjense que estos derechos fundamentales del año 2010, fíjense cómo se organiza y como que es más fácil perseguir. Derechos fundamentales de primera generación, civiles y políticos. Eso no hay nada que hablar porque todo el mundo sabe que es derecho a hacer, a participar, a poder actuar en la vida social. Pero fíjense lo segundo, la segunda generación, derechos económicos y sociales.
cuando el legislador habilita este espacio y lo organiza, lo estructura, le está diciendo a la persona que usted se puede agregar, se puede agrupar, y en ese grupo que está usted puede ejercer la explotación de una actividad mercantil, comercial, cualquiera de las de su preferencia. Y al mismo tiempo lo refuerza porque en el artículo 50 de la propia Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la actividad de comercio de su preferencia, con el debido respeto de la ley. Todo el mundo puede dedicarse al comercio, a la actividad de explotación mercantil que entienda. Una de ellas es en la fase societaria, porque el propio también artículo 63 de la Constitución habla del derecho al trabajo. Entonces fíjense cómo los derechos de la segunda generación económicos y sociales dice que la persona puede dedicarse a las cosas que quiera, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico. De la misma manera, los derechos culturales y deportivos están organizados, pero para este caso no entran en la cuestión. Ahora bien, es una parte, en ese sentido, fundamental, una campaña que fíjense como hasta la magistrada Bonilla planteó las 20 provincias o 22 provincias de las 32 que tenemos en el país que están siendo caminadas por el Tribunal Constitucional en busca de educar, de orientar, de llevar la idea de que hay que tener lo principal que es el respeto y la cultura por lo constitucional. Entonces, en ese caso, el Estado es garante. Pero entonces ahí viene la contradicción. El Estado es garante, pero al ser garantista de ese derecho, acontece que entra en la judicialización de los procesos. Y la judicialización de los procesos buscan garantía, porque cuando las personas no se ponen de acuerdo entre sí, o uno de las personas se aprovecha de la debilidad como persona, de la debilidad por la inversión, de la debilidad, de la posibilidad de proyectar su idea, de manifestar su pensamiento, entonces se aprovecha y se violan los derechos. Entonces, la ley ha dispuesto, la Constitución ha dispuesto, la ley de sociedades y sus modificaciones han dispuesto un camino para que esa persona, obviamente con el auxilio de los abogados que somos nosotros, puedan hacer uso de los derechos como socios de esa compañía, que en muchísimas ocasiones, por lo mismo que empecé a hablar de la educación, entra en problema porque las personas le venden un sueño a otro. Por ejemplo, el sueño de que, mira, yo estoy trabajando en una compañía o un grupo de personas nos estamos asociando y hemos constituido una compañía con todo lo de la ley, míralo aquí. Pero requerimos fondos y como tú tienes algunos fondos que lo heredaste, que lo trajiste de otro país, que te lo sacaste, que de alguna manera, etcétera. Y llaman a la persona con ese sueño. Ese sueño se parece como al que le vende a uno una compañía de seguros. Se fijan que las compañías de seguros le venden un sueño a la gente, una garantía, una hipoteca, etcétera, y usted se lo compra. Entonces, ahí está el sueño de la ignorancia. Entonces, vamos a presentar de manera específica los momentos en que le violan los derechos. Fíjense, cuando un gerente de una compañía haya hecho uso de dineros que le corresponden al socio, que haya distribuido ganancias más allá de lo que corresponde, que no haya presentado los aspectos legales de las asambleas, que no haya distribuido las operaciones en su tiempo, que no haya presentado, óiganse bien, estados financieros, que no haya presentado proporciones de ganancias. En fin, son muchísimas las formas que existen para el inversionista recibir laceración o vulneración de sus derechos. Ahora bien, ¿cómo puede acceder el ciudadano al resarcimiento de este derecho? Bueno, obviamente
en materia comercial, en materia civil en general, en materia tributaria, en materia bancaria, puede utilizar la forma normal que establece la ley, solicitando al tribunal correspondiente, en este caso en materia comercial, solicitando la fijación de la audiencia. ¿Para cuándo? Para los días que el tribunal propiamente lo tiene establecido, y no porque él quiera, sino porque es un requisito que el sistema judicial le exige, que a principio de año tiene que estar establecido. Segundo, hace la notificación. Esa notificación tiene que tener cuidado porque no se puede violar entonces otro derecho, que es el derecho de defensa per se. Lo que quiere decir que debe haber por lo menos un plazo razonable entre la fijación de la audiencia y la notificación de la misma, a los fines de que la persona que está siendo citado pueda ejercer el derecho de plantear su propia defensa. Obviamente, entra en audiencia y las audiencias serán fundamentalmente oral. Ya me están haciendo señas de 3 minutos. Vamos a cumplir con el horario. Cuente con eso, maestra. Las audiencias serán oral, aunque el tribunal puede dar plazos y puede dar oportunidades a los fines de que se presente en el tribunal algún tipo de conclusión escrita o que se presente también un incidente. Esos incidentes y esos plazos en ningún momento, porque la característica fundamental de la figura jurídica del referimiento es que sea rápida, que sea breve y que no toque el fondo del asunto. Entonces nunca pasará de 5 días. Obvio, transcurrido este plazo, habrá una sentencia que no se llama sentencia. Para los estudiantes de Derecho, sobre todo, no digan la sentencia, porque es contraproducente y entonces usted se delata como ignorante. No se llaman sentencia lo que emite el tribunal en cuanto a referimiento. Son ordenanzas, son una especie de pronunciamiento que hace el tribunal. Es tan así que para la ejecución propia de esta sentencia la puede hacer el interesado directamente, hasta con la minuta que ha producido la Secretaría del Tribunal. Finalmente quiero decir que el incumplimiento, en este caso no como en el caso del Tribunal Constitucional, el incumplimiento de las declaraciones por la decisión del tribunal de referimiento pueden ser solicitadas para atacarla con astreinte, toda vez que ellas tengan obligaciones de hacer, no obligaciones económicas. Por ejemplo, como es el caso, ¿se acuerdan de la sanción que le impuso el tribunal a la Asociación de Profesores? Un astreinte de 50.000 pesos diarios por ausente. A eso nos referimos, la acción de no hacer. Lo vamos a dejar aquí por cuestiones de tiempo y estamos a su disposición. Muchas gracias.